Dios nos permite el poder llegar aquí y escuchar la palabra solamente por su gracia. Y Él hace que las cosas se puedan hacer conforme a su voluntad. Este tiempo no podemos escuchar con mucha atención acerca de lo que Dios quiere decir a nuestros corazones. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3. Himno número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, el gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor. Toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Adoro al Rey, Señor de poder, el gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar. En todo momento acudo al Señor. Realmente en todo momento debemos acudir hacia Él, en toda situación o dificultad a la cual estemos pasando, para que Él pueda ponernos la esperanza en nuestros corazones, recordando su palabra, recordando lo que está escrito en la Biblia, acerca de que Él se ha llevado nuestras enfermedades, nuestros pecados. De esa manera avanzamos, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 5. Himno número 5 es un gozo que no sé cómo expresar. Es un del Señor, perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna, verdadera salvación me dio, eterna redención. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia me salvo, Jesucristo mi Señor. Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da.
Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor Jesús vendrá por mí en su gloria y poder. Ese día muy cercano está, seré cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Dios es el que nos da ese gozo verdadero por el cual podemos avanzar firmes y confiados en que Él trabajará, que por mediante la sangre de su Hijo Jesucristo hemos recibido la salvación, que por Él somos justos, somos santos y somos perfectos, por la gracia la cual Él permitió conforme a su voluntad. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir el perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Por esa sangre la cual derramó en el Calvario por nuestros pecados, lavándonos y dándonos su gracia, es que podemos presentarnos ante el Padre con esa sangre preciosa. También así invitamos, ¿no?, a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, también puedan compartir con sus familiares, con otras personas conocidas, mediante Facebook o YouTube también se transmite, ¿no? Y las diferentes se puede enviar, ¿no? También mediante Radio Jerusalén podemos comunicarnos, podemos sintonizar para poder escuchar también la palabra, sí. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 14. Himno 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación.
me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Buenas noches, hermanos, hermanas. Miércoles 4 de diciembre, ¿cómo pasa el tiempo? 57 días para el encuentro mundial, ¿no? Esta noche vamos a saludar también a todos aquellos hermanos que están conectados por Facebook, YouTube y también por Radio Jerusalén. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, te damos gracias en esta noche, agradecidos porque nos permites el servicio de oración, Señor. Esta noche nosotros queremos abrir nuestro corazón a su palabra para que usted pueda darnos siempre esa esperanza a través de sus promesas. La palabra es muy importante para nuestro corazón porque nos da la fuerza, nos da la fortaleza para poder seguir caminando juntamente con usted. Muchas gracias, Señor, por esa bendición que derrama en todos los hermanos que desechan su pensamiento y tienen la necesidad de su palabra. Esta noche nosotros, a través de escuchar al siervo, también estaremos poniendo en sus manos las necesidades de su iglesia, las necesidades de este encuentro mundial, las necesidades personales también. Sabemos que a través de la oración tenemos esa comunión con usted. Gracias te damos, Señor, por tanta bendición. Sabemos que usted también va a traer a los hermanos. Están en camino. Muchos de los hermanos que han decidido venir están apresurándose. Todos juntos escucharemos el mensaje que nos va a ayudar, Señor, en todo momento. Sabemos que usted nos cuida en todo sentido. Siempre usted está ahí protegiéndonos de toda maldad, Señor, de todo lo que hace Satanás. Gracias te damos esta noche también. Nosotros tendremos presentaciones, usted también puede dar el corazón a los hermanos del coro. También estaremos recibiendo el testimonio también a través de los hermanos o hermanas para que nosotros nos podamos alimentar, Señor, a través de su obra, como usted trabaja en cada corazón de cada hermano de la iglesia, Señor. Así te agradecemos, te pedimos, Señor, siempre por la vida de Pastor Andrés, por Misionera Luz, que usted ha puesto en esta iglesia, ha puesto aquí en Bolivia, Señor, para que ellos puedan trabajar y fuertemente están trabajando en
en este encuentro mundial, Señor, que hemos tenido situaciones, pero usted está trabajando, usted les está dando la fuerza y a través de esa guía de la iglesia, de los siervos, nosotros podemos caminar. Muchas gracias te damos, Señor. También te pedimos por los siervos que están en Sucre, trabajando por todos ellos. Sabemos que están saliendo a invitar, visitando instituciones privadas, públicas. Usted nomás abra las puertas, Señor. Gracias también te damos por aquellas instituciones quienes también están colaborando con este encuentro mundial. Así te agradecemos, Señor, esta noche. Oramos todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Tenemos ahora testimonio. ¿Alguna hermana, algún hermano quiere salir a dar testimonio? Sabemos que hay testimonio, porque en el cristiano no hay miedo, ¿no ve? No hay. El cristiano no puede decir tengo miedo de salir. El miedo ya ha sido vencido en la cruz. Me está mirando, pero no quiere salir, ¿no? Buenas noches, hermano. Ah, hola, hola, buenas noches. Buenas noches. No quería salir, no tenía miedo. Me miraba nomás el hermano y justo me miró ahí. Dije, ya voy a salir ya. Y sí, la verdad no hay testimonio de mi vida, sí, sí hay. Hace poco igual yo acabo de testificar un domingo, ¿no? De que iba a postular a la escuela militar. Y ya di el examen, ya duró una semana entera duró el examen. Y no, no fue fácil porque justo esa semana estaba haciendo un montón de frío en Viacha. Estoy postulando a la Escuela Militar de Música y quedé en Viacha. Y estaba haciendo un montón de frío. Los primeros días sí estaba bien porque, o sea, solo era presentación de documentos y estaba normal, pero cuando llegaron ya el examen físico, examen intelectual, ahí ya se complicaron, ¿no? Las cosas, ya no era ya chiste ya. Y la verdad que me perjudicó mucho, no es como aquí parece que el VH es un poquito más alto, parece, es porque estaba haciendo demasiado frío, porque yo aquí me preparé, la verdad, bien me preparé, pero justo cuando voy a dar el examen, como que ya mi cuerpo ya no servía, o sea, era débil, y yo solamente pedía al Señor nomás, ¿no? Cada vez que entraba a dar examen veía una hoja ahí, ya me oraba nomás, y con mi promesa, ¿no? Salmos 37:5, ahí, confía en Dios, todo está en Dios, ¿no? Aunque me haya preparado, aunque si Dios no quiere, no quiere, dije, no, o sea, que sea la voluntad. Y así terminé el examen, y yo la verdad no tenía fe, yo dije, no, no voy a probar, porque sabía que he dado mal en historia, he dado un poquito mal el examen, en, en matemáticas también, ¿para qué voy a decir? En matemáticas igual no di bien el examen. Y yo dije, no, ya está, dije, ya fue. Y ni siquiera tenía fe para comprar el periódico, no quería ni comprar el periódico, ya dije, ya solamente quería listar mis cosas y ya partir para Yacuiba, ¿no? Así como que ya por vencido, ya dije, me voy a ir a Yacuiba. Y ya está, no aprobé, yo sé que di mal en la historia y matemáticas, yo sé, estoy consciente de que di mal. Y ya reprobé, dije así, ya reprobé. Y cuando mandan al grupo, ¿no? De postulantes, mandan, aquí ya salió la convocatoria, dijeron, ya salió los que están aprobados para el periodo de vestibular. En sí, como 300 dimos examen, 300 postulantes y ahora solamente se quedaron 100. Y salió, ¿no? La convocatoria y dijeron, ya están los que aprobaron, ¿verdad? Los que aprobaron para el periodo vestibular. Y cuando, ya por si acaso buscaré mi número de carnet, dije, porque por números de carnet aparece ahí. Y no aparece por tu nombre, solamente ponen tu número de carnet y ya pues vos ves si aprobaste o no. Y dije, ya por si acaso voy a ver, y por curiosidad, ¿verdad? Entré ahí, busqué y por sorpresa ya estaba ahí mi carnet y dije, wow, ¿cómo más?
con más alegría más me fui al campamento ahí, lo pasé bien, la verdad diría yo. Y estoy muy agradecido, ¿no?, con el Señor porque yo en sí no tenía fe, yo tenía que reprobar porque yo sabía que fallaba en historia y en matemáticas, estaba consciente. Yo salí de viaje ahí diciendo, "Ay, lo hice mal historia, lo hice mal así, y matemáticas igual lo hice mal así". Y yo dije, no, ya reprobé porque veía otros que decían, no, estaba fácil el examen, sí, estaba fácil, decían yo, estaba difícil, decía, porque en historia pura fechas entra, ¿verdad? Y yo no me sabía las fechas, pues. Y aparte todo lo que estudié no había entrado. Y yo dije, ahora, ¿de dónde voy a responder si todo lo que estudié no está aquí? Ahora, ¿de dónde saco las respuestas? Sí, al tanteo, ¿no? Ahí al tanteo nomás. En matemáticas lo mismo. Intenté resolver ahí y cuando ya escucho decir, ya vayan terminando, falta 15 minutos para que termine, y apenas había respuesta así conscientemente 5 y me faltaban otras 20, me faltaban hacer. Y al tanteo nomás ahí, ¿no? Y yo decía, ya fue el examen. Y chao, ser militar. Y más bien gracias a Dios ya ahora ya estoy adentro en el periodo vestibular y ahora en 6 de enero estaría entrando a vivir ya adentro ya de la escuela militar, ya todo con todos los implementos, ¿no? Aunque ahora los trámites siguen, no paran, no sé. Yo el año pasado postulé para la SFEN, la Escuela de Formación de Maestros, creo que no, para ser profesor, ¿verdad? Y no era así tanto, era pagar y te daban un código, con ese código ibas a sentarte y dar tu examen. Pero aquí me piden descendencia, estado civil, si estoy casado o no, si estoy con hijos, no sé. Y me piden un montón de cosas y es mucho gasto, ¿no? Y estoy orando para que así como Dios me está ayudando, me siga ayudando hasta poder acabar este último examen. Porque no es fácil, la verdad. Parece que es fácil, pero no es fácil. Y eso no estoy agradecido. Eso era. Gracias. Dios hace la obra perfecta, hermanos. Amén. Sabemos que si uno le pide al Señor con mucha fe, Él 100% cumple. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún testimonio más? Adelante, hermana Lucy. Buenas noches, hermanos. Sí, como dice el hermano, siempre Dios nos permite el testimonio. También en la anterior semana y esta no estamos terminando nuestro servicio con IMEI en los colegios. Hemos entrado casi durante 3 meses, un poco menos, ¿no? También en la cárcel. Este viernes ya es el examen final para la sección donde yo voy con los hermanos, la sección población. Y solamente puedo ver, ¿no?, que Dios ha obrado en este tiempo. Dios ha trabajado, nos ha dado el corazón. Sobre todo cuando teníamos el reto de IMEI entrar a los colegios, según la guía de la sierva era con sextos, ¿no?, y quintos, pero no nos podían dar esa población. Entonces al colegio que yo ingresé con una hermana nos dieron el primero de secundaria, 2 paralelos, y para mí era un reto muy grande porque es una población bien difícil, ¿no?, esa edad, estos niños que ya no son niños, tampoco son adolescentes, no son jóvenes, ¿no?, son preadolescentes, adolescentes. Entonces ese colegio donde hemos ingresado, un colegio de barrio, muy desordenado, ¿no?, ese curso muy desordenado. La verdad que viendo cómo era el nivel de los jóvenes, de los chicos, sobre todo de primero, ¿no?, porque con cuarto también estábamos. Yo podía darme cuenta de cómo el corazón es como un potro salvaje, dice, ¿no?, en el libro del IMEI. Y a esa edad es cuando se desenfrena, ¿no? Ellos no tenían ningún freno, ni siquiera como estudiantes respetando a los mayores, ¿no? Entonces era un reto muy grande con la hermana que íbamos. Ella era más joven, ¿no?, yo mayor.
Entonces el director tenía el corazón muy abierto, ¿no? Para que ingresemos, porque ya habían tenido experiencia con los seminaristas el año pasado. Entonces él decía, esto es muy bueno, hay buen resultado, yo quiero que hagan todas estas actividades y clases con los jóvenes. Pero no teníamos, ¿no?, la condición necesaria, era chiquito el aula, pero también eran muchos ellos, ¿no? Se reunían 2 paralelos. Entonces cada sábado para mí personalmente solamente podía mirar a Dios, ¿no? Y tener la esperanza de que algo del mundo del corazón pueda llegar a sus corazones de ellos. Y se vio, ¿no?, en cada semana, aunque sea un poquito el testimonio de cada uno, cómo ellos podían entender su corazón, podían también darse cuenta, ¿no?, cómo estaban viviendo. Nosotros siempre les íbamos a decir, aunque hacían mucha bulla, no se callaban, se tiraban papeles, se subían encima de las sillas, así todo un desastre ellos querían hacer siempre, ¿no? Querían tener esa actitud. Entonces nosotros solamente, yo le decía, Señor, yo no tengo capacidad para manejar, ¿no?, este grupo, esta población, no la tengo. También soy, no soy como joven, ¿no?, como para que puedan, no sé, sentir tal vez más empatía a ellos, pero decía, Señor, dame la gracia, ¿no?, para poder a ellos mirar como almas que Dios está buscando, no como a estos chicos malcriados, ¿no?, tan rebeldes, así, tan descontrolados. Y en cada clase siempre nosotros no les dábamos, ellos se sentaban y empezaban a dibujar, se insultaban, así todo tipo, ¿no? Entonces nosotros solamente les decíamos que ellos son los mejores estudiantes del colegio, ustedes tienen, ¿no?, esta oportunidad para ustedes cuando salgan promoción, serán la mejor promoción, serán los mejores hijos para sus padres, así. Entonces ellos nos miraban un rato y no decían, ¿no?, ni ellos mismos podían creer, pero nos decían, va a ser así, solo crean, ¿no?, va a ser así, es así, nosotros les vemos así, no, todo lo contrario yo tenía que hablarles, no podía decirles, ¿por qué se portan mal? Son así, malcriados, nada, ¿no? Sino todo lo que, cómo mira el corazón de Cristo, eso tenía que ver, no mi vista. Entonces era un negarme cada fin de semana. También veíamos, ¿no?, como ellos a medida que iban escuchando, ya tenían otra actitud, ¿no? Pero después otro grupo también caía y así. Fue una lucha, ¿no?, espiritual, dice que es, porque el IMEI es la Biblia, ¿no? Es la Biblia misma, entonces es el corazón de Cristo para las personas. Entonces con ese corazón nosotros teníamos que entrar. Y al final, la semana pasada hemos terminado, ¿no?, que podíamos hacer tal vez esta actividad, aquello, pero no se dio el tiempo también, ellos están en exámenes, ya terminando. Pero sí podemos tener, no puedo ver la obra de Dios, alguien, en algún corazón de ellos sí se sembró la semilla, ¿no? En ellos quedó, algunos abrieron su corazón, algunos ¿no?, testificaron también. Los chicos de cuarto ya más controlados, ellos podían, ¿no?, tener también un cambio y nos preguntaban, ¿van a volver al año? Sí, qué bueno. Y otros, no, que no vuelvan, decían también, ¿no? Entonces había de todo, pero tengo la seguridad de que Dios está trabajando, aunque no será en todos, pero Dios dejó una semilla en sus corazones, ¿no? Y por eso puedo estar agradecida, porque para mí fue un desafío, de verdad fue un desafío muy grande, para poder estar con ellos solamente con el corazón de Cristo, porque por mi propio corazón, yo no quiero viajar, no tengo nada que hacer aquí, no me voy, pero por el corazón de Cristo me daba alegría y esperanza por ellos, sin ver su apariencia, ¿no? También entrando a la cárcel, hermanos, es una gracia muy grande, de verdad, yo viendo allá a la población, aunque nosotros cada semana que entramos y les preguntamos, ¿no?, ¿cómo han entendido esto?, muy religiosamente vuelven a escuchar, ¿no?, su propio corazón, vuelven a escuchar, no sé si hay otras iglesias donde ellos participan y caen, ¿no?, pero ahí sí se está sembrando ya en algunos corazones muy claro el evangelio, serán como así, ¿no?, como dice la palabra, la puerta es angosta, ¿no?, para esta verdad. Entonces, pero ¿no?, se está sembrando y tengo la esperanza de que Dios también allá, siempre yo les digo a ellos,
de acá van a salir pastores, ¿no? Ustedes van a ser acá los que van a predicar la luz en este lugar, aunque parece todo un desastre. El sector población es muy triste, hermanos, ¿no? Es muy feo. Muchas veces nosotros entramos y no queremos entrar desde la puerta, hay mal olor y cuando salimos al medio de la basura, ¿no? Toda una basura así. Es muy feo, ¿no? El ambiente, los viernes que vamos, entonces muchas veces yo no quiero ir, ¿no? Me da, todo me da, todo, ¿no? Entonces, pero al compartir, ¿cómo se llamaría? Conectarme con Dios, porque eso nomás puede hacer que yo esté allá, ¿no? Personalmente, puedo experimentar ese amor de Dios para ellos, de verdad, y con ese amor, esa esperanza, transmitirles a ellos, ¿no? Y también creer que en ese lugar se está sembrando, ¿no? Firmemente el evangelio y un día se va a levantar una iglesia verdadera allá. Esa es nuestra esperanza, también les pido oración. Al año vamos a necesitar más corazones, ¿no? Más hermanos que se unan a este proyecto. Es muy lindo, hermanos, de verdad. Tan poquito tiempo nosotros podemos tener para conectarnos con el amor de Dios, ¿no? Porque un hijo de Dios creo que solamente puede recibir ese alimento de su Padre. No hay otra cosa que nos pueda a nosotros llenar, ni el trabajo, ni lo que tengamos, nuestra vida, nuestras cosas, solamente eso trae carga. Pero cuando en estas actividades, en estos caminos del Señor, aunque sea así chiquitito, cuánto gozo genera, ¿no? Como dice acá en Romanos 8:30, este versículo más quiero compartir, dice, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios no solamente nos había dado, ¿no? No solamente nos predestinó, nos dio su justicia, sino también se glorificó en cada uno de nosotros. Ese es el camino, ¿no? De un hijo de Dios. No solamente yo voy a vivir con la salvación, sino en mi vida Dios quiere ver su gloria, quiere glorificarse en mi vida, ¿no? Aunque yo solo soy un instrumento, no soy más nada, ¿no? Si Dios no me utiliza, yo no sirvo, ¿no? No estoy, no hay sentido en mi vida. Pero porque Dios me puede utilizar, aunque así chiquitito, puedo ver esa gloria de Dios en mi vida, hermanos, ¿no? Eso también yo quisiera que cada uno de nosotros experimentemos, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a Dios por los testimonios, hermanos. Esta noche vamos a tener una presentación. El coro Nueva Alegría nos estará cantando 2 alabanzas. No hay amigo como Cristo, Dios está aquí. Vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Este tiempo, hermanos, nosotros estamos orando bastante por los siervos, ¿no? Están trabajando fuertemente en Sucre. Realmente es un trabajo arduo porque a través de la hora piadosa ellos dan también testimonio. Entonces, a través de ese testimonio nosotros podemos conocer la obra que están haciendo allá. Realmente Dios está abriendo muchas puertas y tenemos que seguir orando nosotros para que realmente se puedan avanzar. Adelante el coro.
Agradecemos al coro. Siguiendo con el programa, vamos a ver ahora el video del Encuentro Mundial Sucre 2025. En diferentes lugares del mundo, es el mayor espacio para el intercambio juvenil. Las conferencias sobre la educación de la mentalidad, las presentaciones de la cultura internacional y las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes, formando parte de un programa con un carácter único. Las autoridades participantes identificaron al Campamento Mundial Cultural como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes, presentando a IYF ante sus autoridades y permitiendo que se ayude a los jóvenes alrededor del mundo. Los campamentos mundiales realizados en Bolivia han contado con la participación de más de 3.000 jóvenes y líderes juveniles, provenientes no solo de Bolivia, sino también de diversos países alrededor del mundo. Este evento ha demostrado ser de gran escala y alto nivel, ofreciendo una plataforma única para el intercambio cultural, el desarrollo personal y el fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Los asistentes han tenido la oportunidad de participar en una variedad de actividades, talleres y conferencias. Además, el campamento ha servido como un espacio para la creación de redes internacionales y la formación de amistades duraderas, subrayando la importancia de la colaboración y la unidad global. Únete a nosotros y sé parte de un nuevo futuro, unidos rumbo al Bicentenario de Bolivia. Ahora, hermanos, abran sus corazones. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, ministro de la Misión Buenas Nuevas. Buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Sí, hoy es miércoles, culto de oración. Un día muy corto parece, un día muy corto. Hoy no hicimos nada, solo en la mesa nomás, ¿sí? Desde la mañana hasta ahora. Pero me siento muy rápido pasar, ¿no? Muy rápido. Justo estamos preparando encuentro mundial, intercultural de jóvenes en Sucre. Sí, ¿ustedes también así pasa muy rápido? Creo que jóvenes desean que pase rápido. Quiere ser mayor. Pero aquí están los mayores, creo que quiere agarrar el tiempo, ¿verdad? ¿No? Que no vaya rápido. Sí, entonces... esta noche primero vamos a ver el Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 12 voy a leer. Ya, ¿todos se encontraron? Primera de Corintios capítulo 6, desde el versículo 12 voy a leer.
Ya voy a leer, desde 12 voy a leer. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta el versículo 20 hemos leído. Iglesia Corinto, ¿no? Sí, son salvos hermanos. Pero esa iglesia son salvos, ¿qué quiere decir? A través de la muerte del Señor Cristo recibieron la salvación. Ellos son salvos, miembros santos, iglesia, ¿sí?, de Dios. Pero esa iglesia de Corintios tenía problemas. Dentro de esa iglesia son salvos, ¿cierto? ¿No? Pero iglesia de Corintios leyendo, había bastante problemas. ¿Qué había problemas? Contiendas entre ellos, pelea muy fuerte. No así pelea, simplemente muy fuerte pelea, ¿sí? Luego también, ¿qué hace? Dentro de la iglesia también cometieron pecados. Iglesias, si son hermanos salvos que entendieron la salvación. Había muchas situaciones, ¿verdad? ¿No? O sea, ahí escuchando a apóstol Pablo, quería compartir a ellos. Quería establecer en esa iglesia que Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Y trabaje. Entonces, a través de la carta, esa carta, ¿verdad? ¿No? Primera de Corintios. Entonces, a través de la carta, sí, transmitiendo el corazón de Dios. Pero esa noche nosotros hemos leído capítulo 6, ¿verdad? ¿No? Entonces, en nuestra iglesia también son salvos, hermanos. ¿Ustedes recibieron la salvación? ¿A ustedes todos recibieron la salvación? ¿Qué quiere decir? Somos salvos. Debería morir nosotros. Estábamos muriéndonos también en el pecado. No quería cometer el pecado, pero sigue comete. Y una vez yo viajé a Cusco, compartí en el seminario bíblico. Terminando en Cusco, el seminario bíblico, en la noche un joven me se acercó. Y luego me preguntó, pastor, quiero hablar en mi corazón. Nadie sabe, solo yo, ¿sí? Entonces, primera vez estoy hablando a usted. Yo creo, dice, usted, Dios envió. Dígame, joven, pastor, ¿sabe? Estoy congregando una iglesia. Soy un delegado de todos los jóvenes en mi iglesia. Soy líder, dice. También soy presidente de todos los universitarios de una universidad. Luego mirando, después de escuchar de ese joven mirando, diferente.
el presidente de todos los estudiantes, también maestros en la iglesia, ¿no? Guiando, dirigiendo a los jóvenes. Pero después de explicar así, ese joven no quería, un poco, ¿no? Poco, ¿cómo voy a decir? Poco, ¿no? Descansando, luego otra vez hablo. Pero tengo problema, pastor, dice. Entonces yo veo que no tiene ningún problema. Excelente joven, pero tengo problema. ¿Qué problema tiene? Pastor, yo en el día un joven excelente, dice. En el día. Pero en la noche yo regreso a mi casa. Luego entro a mi cuarto, yo cierro mi cuarto. Luego yo enciendo mi computadora. Luego yo busco video pornografía. Toda la noche eso veo. Después yo hago pecado, dice. Eso me condena mucho, dice. En el día soy joven. ¿Qué joven? Excelente, presidente de todos los universitarios. Dirija. Luego en la iglesia, maestros. Dirige jóvenes. Pero problema, ¿cuándo es problema? En la noche problema. Entra a su cuarto solito y no puede controlar. Mucho deseo. Luego entra ese video, ve, luego hace pecado. Luego me condena mucho. Pastor, es mi mano. Pero no es mi mano, dice. Automático. Entra a mi cuarto, cierra mi cuarto, después enciende computadora, rápido busca ese. ¿Sí? Pastor, parece mi mano. No es mi mano. No puedo controlar, no puedo. ¿Usted su mano es? ¿Ahora tiene su mano? ¿Su mano es? ¿Es su pierna? ¿Es su pierna es? ¿Usted puede controlar? ¿Ya su boca es su boca? ¿Usted puede controlar? No voy a mentir, luego miente. No voy a odiar, luego ya rabia, odio. No es mío, dice, no es. Pastor, ¿qué hago yo? No puedo, dice. Entonces, ese joven una cosa encontró, ¿no? Encontró. ¿Qué encontró? Esa es mi mano, aunque mi mano es, pero no es mi mano. Yo no puedo. Ese es mi corazón, pero no puedo controlar. Eso entendió ese joven. ¿Usted qué le parece? Aunque viene a la iglesia, en vez de alabar, ¿qué hace? Odia, queja y murmura. Aunque yo quiero alabar, pero puede alabar, un tiempo alaba, pero después, un montón de cosas. Ese joven, ese encontró. Por eso necesita iglesia, hermano. Por eso necesita iglesia. Si puedo controlar, ¿por qué necesita iglesia? ¿Por qué necesita siervo de Dios? ¿Por qué necesita Dios? Solito puede hacer todo, ¿verdad? ¿No? ¿Se puede ustedes? Nadie. Por eso esta noche está aquí ustedes. Amén, hermanos. Sí, ahí. ¿Por qué eso hablamos? Ese joven, ¿no? Ese joven no podía controlar. Entonces aquí también, aún iglesia, ¿sí? Son salvos, pero en esa iglesia, ¿qué había problema? Contienda, pelea, mucho pelea, discusiones. Luego entre ellos también, ¿verdad? ¿No? Queja, murmura, estos. Luego también hasta cometiendo errores y pecados. O sea, algunos piensan, iglesia verdadera, entonces no va a mentir, no va a rabiar. Solamente su boca va a salir dulce miel, bendición nomás va a ser, así piensa. No existe, no, ¿sí? Luego algunos también preguntan, ¿usted es salvo, recibió la salvación? Sí, pastor. ¿Usted no tiene pecado? Sí, no tengo pecado. ¿Cómo puede ser? Luego habla, ¿verdad? ¿No? Sí, malentiende leyendo la Biblia. La Biblia de una vez jamás explicó, nosotros ni una vez mentimos, ni una vez cometimos pecado, por eso salvo está explicando. No, tenemos errores, cometimos pecados. Por eso la Biblia dice, somos dignos de recibir maldición de Dios. Pero por amor de
Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Por la gracia del Señor Jesucristo, Él murió en vez de nuestros pecados. Él salvó. Por eso nosotros por la fe, por amor del Señor Jesucristo, recibimos esta salvación. Por eso somos salvos. No tenemos pecado. Así testificamos. ¿Cierto, hermano? Cierto. Una vez pastor habló. En el selva hay rey de todos los animales. ¿Cómo se llama ese animal? ¿Conejo, león, león. En el selva, rey de todos los animales, león. Por eso, ¿cómo ve ese león animal? Muy guapo. Tiene cabello bonito, ¿cierto? ¿No? Luego, su cuerpo grande. Su diente, ¿vio? Su diente muy fino, ¿cierto? Una vez muerde, ya no va a soltar. ¿Vio su uña? También, así sale, ¿verdad? ¿No? Como la mujer. Es broma, no sé, es broma. Aparentemente bien, pero cuando sale, ya, ¿sí? León también, su uña, ¿verdad? ¿No? Así, para cazar animales. Entonces, según esa palabra, leí, ¿no? Rey de todos los animales, león. Luego, ¿cómo también él grita? ¿Cómo ladra perro? No, diferente, totalmente diferente. Entonces, ese león también cuando grita, suena como ruge, ¿no? Ruge. Entonces, todo selva, ¿verdad? No tiembla. Por eso, rey de animales, dice. Pero en misma selva también vive frágil, conejo. Entonces, mirando ese conejo, muy frágil, débil, ¿cierto? Muy diferentes. Dos vidas muy diferentes. Una vez pastor nos compartía dos animales, rey de animales, león. Luego en la misma selva viviendo otro animal, conejos. No sé, ustedes comparando entre dos animales, ¿qué animales ustedes? Aquí en la iglesia, dos hermanos. Un hermano como rey de animal, león. Otro hermano, el conejo. Este mundo también igual, una selva grande, ¿no? Sí, mucha competencia, selva, uno pierde, ya muere, ¿no? Uno gana, ya se logra. En ese mundo ustedes, comparando, ustedes, leones o conejos. No quiere responder. ¿Qué vida lleva usted? ¿Qué vida parece? ¿Rey de animal, león o un animal muy frágil, débil, miserable, conejo? Ya soy león, ya levante, soy león. Ay, hermano Marte está atrás del león. León. Yo soy conejo, parece. Que se está bien, gracias. Pero ni levanto, ni león, ni conejo. ¿Qué es entonces? ¿Quién es ustedes? ¿Qué es? Luego pastor nos compartió, igual en la vida de creencia, aún después de recibir la salvación, hablamos, soy salvo, hijo de Dios, no tengo pecado. Entonces, siendo hijo de Dios, debe llevar, ¿qué vida debe llevar? Un príncipe, rey, hijo de Dios, esa vida debe llevar, no dijo. Pero lamentablemente llevamos una vida frágil, débil, como conejo, ¿no? Cualquier enemigo viene, cualquier situación viene, escapa, miedos. Luego esa vida comparaba, pastor. Yo también me identificaba mucho. Mi vocación, sí, yo también testifiqué. Soy salvo, pastor. Soy salvo. Yo recibí la salvación. Creo, Jesucristo murió por mi pecado. Soy salvo. Soy hijo de Dios. Entró al cielo. Pero mi vida, lamentablemente, ¿verdad? ¿No? Cualquier problema, situación viene, escapo. Tengo miedo.
va a fracasar. Entonces el pastor hablaba. Si un día ese conejo caminando en el selva, de repente ruge, ¿verdad? ¿No? Ruge ese león. Escuchó ese conejo. ¿Qué hace? Se sorprende, ¿verdad? ¿No? Aunque tranquilo, pero de repente ese león ruge. ¡Oh! ¿Qué hace? Se sorprende. Cualquier momento se sorprende. De repente comiendo, escucha y soltando todo comida, botando y ya escapa. Pero un día, ¿sí?, ese león agarró ese conejo, agarró, ¿verdad? ¿No? Chiquitito. Luego, ¿qué hace? Y comiendo, tragando. ¿Cómo come? Se rompe su hueso. Muy fuerte, ¿verdad? ¿No? Dientes muy finos. Entonces el conejo dentro de la boca del león, ¿qué piensa? Sálvame, sálvame, ¿cierto? ¿No? Luego de ahí, poco a poco muriéndose. Creo que en mi vida, hasta ahí, Dios recibe mi alma. Pobrecito conejo. Luego, ya ahí. Luego, poco a poco, ¿no? Entrando, tragándose al estómago de león. Cuando entró todo, entonces ese león todo fácilmente digiere, ¿verdad? ¿No? Todo ya come. Ahora, conejo se ve, no se ve, hermano. Ya conejo se ve bien, no se ve bien. Ya no hay, ¿verdad? ¿No? No hay, pero muy raro, dice. Qué raro. Ese conejo ha sido uno. ¿Con quién? Oh, ese conejo, su cuerpo, todos, ¿sí? Absorbiendo. León absorbió ese carne de conejo. Luego ha sido uno, ¿verdad? ¿No? Todo el cuerpo de conejo absorbido, fue absorbido. Entonces ahora el león camina en el selva como normal. Pero juntamente, ¿quién camina? Ese conejo camina. Luego el león caminando, luego ve, ya mira, ese conejito mi amigo es. Antes junto caminaba, correteaba. Amigo, así hablo. Pero, habló, ¿cierto? Ese conejo miró, ¿quién está hablando? León está. ¿Qué hace su amigo? Orinando, escapando. Orinando todo. Ese conejo, ¿qué hace? Agarrando su ombligo, ¿no? ¿Ombligo? Perdón, ombligo, agarrando ombligo. Ya se ríe. Y se mira mi amigo. ¿Sí, por qué orinando camina, escapa? Soy yo. Para que no salga ombligo, ¿no? Aquí agarrando ya. Desde ahí conejo encontró. ¿Qué encontró? Él pensaba siempre soy frágil, débil, ¿cierto? Pero andando junto con ese león, todos los animales tienen miedo y tiembla. Ya conejo no es ya conejo. ¿Quién es entonces? León, ¿verdad, no? Entonces ahora con león camina toda selva. ¿Cómo camina? Antes agachándose, donde aparecerá así. Pero ahora ¿cómo camina? Sacando pecho. Ajá, ¿cierto? Es diferente que antes. Luego él se arrepintió. ¿Qué se arrepintió? ¿Por qué tanto tiempo yo sufrí? ¿Por qué tanto tiempo yo vivía como conejo? Porque miraba a ese león, tenía miedo, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué escapaba? Se arrepintió. ¿Por qué yo no he sido más rápido, ¿verdad? ¿No? Ser uno. ¿Con quién? Con león. No se puede entender esa parte. ¿Se arrepintió? ¿De qué parte se arrepintió ese conejo? ¿Y por qué? ¿Por qué yo antes tenía miedo, león? León me quería matar, me quería comer, ¿verdad? ¿No? Debería ser comido, ¿verdad? ¿No? Debería ser, ¿por qué tanto tiempo? Escapa, miedo, queja, murmura. Así, él se arrepintió. Después de ser uno, ¿no? Como andaba, hermanos.
Aquí también igual, hermanos. Capítulo 6, igual. El apóstol Pablo, ¿qué habla? ¿Sí? Vamos a ver. Después de recibir la salvación, conocer el Evangelio, Pablo también, versículo 12, vamos a ver, ¿qué dice él? Ya, comparamos nosotros, hermanos, ¿no? Comparamos con nuestras vidas. Ya, ¿entendieron, hermanos? Ya, nuestra vida, luego la vida de Pablo, ya vamos a ver. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ya, ¿qué quiere decir, hermanos? Todo lo que desea hacer, quiere hacer, ¿verdad? ¿No? Pero él que dice, mas no todas conviene. Aunque desea hacer, quiero dormir, duermo. Quiero enojarme, enojándose. Quiero ya insultar, insulta. Yo quiero reírme, se ríe. Todas las cosas son lícitas, ¿verdad? ¿No? Pero no todas conviene. ¿Usted qué vida lleva? Todo lo que desea, quiere hacer, hace. Esa vida quiere, ¿verdad? ¿No? ¿O no? Esa vida quiere, ¿o no? Todo eso quiere. Estoy enfermo. Necesito dormir. Me da rabia. Tengo que rabiar. Soy pobrecito. Pobre. Todo lo que quiere hacer, todo lo que desea, haciendo bien, piensa. Pero él dice, no todos conviene. ¿Cierto? Ya todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré. Aunque ya él desea, ¿sí? Muchas cosas, pero la mayoría lo que desea, deja nomás, ¿verdad? ¿No? Ese deseo que lleve, arrastra mi vida. Pero él no dejaré, dice, dominar de ninguna. Aunque él quiere, ¿verdad? No, pero no quiere dejar para que me arrastre, me lleve. Ya luego el versículo 13, vamos a ver, 13. Aquí podemos leer juntos todos, 13. Ya, 1, 2 y 3. Ya aquí, ya muy importante el versículo 13, ¿no? Que dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ya esa palabra puede entender fácil, ¿verdad? ¿No? Las viandas para ese vientre, ¿verdad? ¿No? El vientre para las viandas. Porque ese vientre para las viandas ahí entra, ¿verdad? ¿No? Sí, luego alimenta. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Ya que hay que decir, como las viandas para el vientre, ¿verdad? No, el vientre para las viandas. Pero Dios destruirá todo esto. Luego, ¿qué dijo? El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Entonces, igual que ese cuerpo, ¿no? Vivía. ¿Cómo vivía antes? Ese cuerpo, ¿qué quiere? No quiere nada ustedes, ¿no? Ese cuerpo, ¿qué quiere, hermanos? Por eso aquí está, ¿sí? El cuerpo no es para fornicación. Antes vivía esto, ¿sí? Fornicación, ¿qué quiere decir ahora? Ese cuerpo vive, ¿qué vive? Para esto, para ese carne. Ese carne no solamente pide comer, dormir, descansar. Luego, ¿qué pide? Disfrutar también. ¿Alguien me insulta? ¿Qué desea? Me insultó, yo también, ¿verdad? ¿No? Me menosprecia, yo también. ¿Cómo voy a aguantar? Luego menosprecia, ¿cierto? ¿No? Ese cuerpo. Pero aquí dice Dios, el cuerpo no es para
la fornicación, sino para el Señor. Que dice, ese cuerpo vive, dice, vive. Anteriormente para esa carne, ¿verdad? ¿No? Pero ahora ese cuerpo vive para el Señor. Usted vive esa vida. Ese cuerpo para el Señor vive. ¿Qué quiere decir, hermano, eso? ¿Qué quiere decir? Siendo justo, recibieron la salvación, Dios ya hizo. ¿Qué hizo? Ese cuerpo, no para fornicación, sino para el Señor. Para que viva así, hizo. No sé si puede entender. Alguien voy a vivir para el Señor. Solo 3 días nomás. Luego 4 días viviré para mí. Alguien tal vez. Pero si esta noche ustedes recibieron la salvación, no se preocupe. ¿Por qué no se preocupe? Ese cuerpo para el Señor. Así ha hecho Dios, dice. Amén. Alguien, amén, pero alguien tiene dudas. No, todavía yo quiero vivir para mí, pastor. Cuando estoy mal, quiero descansar. Estoy enfermo, entonces yo quiero dormir. Todavía yo quiero vivir para mí. Alguien piensa, ¿verdad? ¿No? Pero esta noche, si ustedes recibieron la salvación, el Señor ya hizo para que ya no viva para la fornicación. Ya no viva para mi carne, sino para el Señor ya se ha hecho. Escuche bien, hermanos. ¿Por qué? Vamos a buscar. Ya, Romanos capítulo, sí, aquí ya marcando bien. Romanos capítulo 5, hermanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, de este versículo 6 voy a leer. ¿Encontraron? Ya, el versículo 6 voy a leer. Ya, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ya, ¿qué está hablando ese versículo 6? Cuando aún éramos débiles. ¿A quién está hablando eso? Nosotros éramos débiles, ¿verdad? ¿No? A su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles, por eso cometimos pecado. Frágil, no podía vencer ese deseo de la carne. Por eso cometimos pecados. Éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. Pero alguien murió. ¿Quién murió? Por impíos. Jesús murió por nosotros, pecadores, sucios, impíos, hablando, ¿verdad? ¿No? Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el buenos. ¿Qué está hablando? Claro, en este mundo también una buena persona, algunos muere para otra persona, muere, ¿verdad? ¿No? En vez de otra persona muere. Pero ¿en qué caso? Esta persona, buena persona. ¿Usted quiere morir a otra persona? Creo que es muy difícil, pero algunos no, algunos mueren para otra persona. Pero esta otra persona es buena. Por ejemplo, mató, ¿sí? Una niña, violó, ¿sí? Luego cortó, disculpe, no así, ¿no? Pero mató exageradamente. Ese malo es, ¿verdad, no? Pero para Dios, ¿quién quiere morir? ¿Nadie? Porque usted no tiene amor de Dios. Pero aquí ya dice, algunos pueden morir para otra persona, ¿no? En caso de buena persona. Pero ¿quién va a morir para los malos? Creo que no, ¿verdad? No.
¿Sí? Eso está hablando, ¿verdad? ¿No? Versículo 7. Pero 8, ya 8 vamos a ver. 8, ¿podemos leer juntos todos? ¿Ya encontraron todos? Ya, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Pero ya el Señor mostró, dice. ¿Qué mostró? Aún somos malos, era. En ese mundo también alguna persona robó, mató, ¿verdad? ¿No? Muy malo. Mirando a esta persona, en vez de morir, él más juzga, ¿verdad? ¿No? Más culpando. ¿Cómo puede vivir así? Malos. Es digno de entrar a la cárcel. Luego ya va a hablar. Pero aún malos, Cristo murió, dice. Cristo murió. ¿Por quién murió? Por malos nosotros murió. Así mostró su amor, hermanos. ¿Usted recibió ese amor? ¿Ya usted vio? El Señor murió ¿por quién? Nosotros, tan malos, tan sucios, ¿verdad? ¿No? Y murió. Entonces, todos los hermanos que recibieron ese amor del Señor Cristo, después de recibir la salvación, ¿cómo va a vivir? Ya Corintios, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 6, nosotros recién hemos leído. Ya 13, ¿no? Estamos leyendo, ya parte de medio, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, hermanos. Si el Señor murió por malos pecadores, nosotros dio ese amor. Todo lo que recibieron ese amor del Señor Cristo, recibieron la salvación. ¿Cómo va a vivir? Difíciles para vivir ese Señor que amó a nosotros. Voy a vivir, voy a amar a ese Señor. No, los que recibieron ese amor del Señor Cristo, fácil, fácil. Ese Señor murió por mí, hasta su vida se entregó en la cruz. Yo también viviré. ¿En qué manera va a vivir? Aquí dice, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Nosotros viviendo para el Señor. El Señor también mirando, ya, ese hermano mira, sí, yo morí por su pecado. Ese hermano con este corazón, con ese corazón agradecimiento, no pensando su cuerpo, no pensando su vida, luego más viviendo para mí. El Señor también, ¿cómo va a vivir? ¿Qué hará? Dice, aquí el Señor para el cuerpo de nosotros. Él mira, Él no considera, no piensa. El Señor también vive para el cuerpo, dice. Ya versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Como igual que esta palabra. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, hermano. ¿Cómo es Dios levantó a su Hijo Jesucristo, verdad? ¿No? Entonces nosotros también, si recibimos ese amor de Señor Cristo, por la fe creyendo en Señor Cristo, hemos sido uno. Dios levantó a Cristo de la muerte, ¿por qué no va a levantar de nosotros, verdad, no, hermanos? Aún si situación se ve muerto, difícil. Pero Dios, ¿por qué no puede levantar? Dice, ya 15, ¿no sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Amén. Ya sus cuerpos son miembros de Cristo. Entonces, ¿su brazo de quién es? De Cristo, Ese joven dice, de Cusco. ¿Mi mano es de quién? Él pensaba, ¿qué pensaba? Mío, ¿verdad? ¿No? ¿Pero puede controlar? No se puede. Pero aquí dice, nuestros cuerpos, ¿de quién, hermanos? Jesucristo. Muchos hermanos piensan
después de recibir la salvación, mi vida es mía, así piensa. Mi mano es mía. Entonces, ¿quién dirija esa mano? ¿Quién controla? Ese joven, ¿quién maneja su mano? Él maneja su deseo. Él le gusta, ¿qué le gusta? En el día, presidente de todos los estudiantes, maestro de la iglesia. En la noche, ¿qué desea? Un deseo de la carne. Eso disfruta mirando video. Él piensa, mi mano. Él usa para él. Esa noche dijo, si ustedes recibieron la salvación, ¿su mano es de quién? ¿Quién debe manejar entonces? ¿Su cabeza es de quién es? No de ustedes. O sea, alguien me insulta, así ya que hace. ¿Cómo me puede hablar? Así. Aunque no es buey, ¿verdad? ¿No? Pero cornea nomás, ¿eh? Así me habló. ¿Quiere ver? Mi carácter ahí. Muchos hermanos equivocados que considera mío, mi vida. Por eso, sí controla a sí mismo, desea, quiere vivir según su deseo. Pero aquí dice, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Está preguntando. No sabía esto, dice. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabían ustedes? Pues así como fuera tuyo está viviendo. Me pregunta. Igual que ese joven, su mano usa para su deseo. Entonces, si él no podía controlar, ¿verdad? No podía, aunque no quiere pararse, pero su deseo no se para, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver versículo. Continuamos, ¿no? 15. Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Si esta noche, hermano, tal vez piensa, ¿verdad? ¿No? Soy dueño. Yo estoy viviendo para sí mismo, tal vez piensa. Pero ustedes recibieron la salvación. ¿Qué dice? Ninguna manera. No puede vivir. Está hablando. ¿Sí? Como aquí dice, ¿no? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo, hermanos. Como el Señor nos entregó su amor, hasta dando su vida, entregando su vida en la cruz, nos salvó, nos dio. Si recibiendo ese amor del Señor Cristo, ¿cómo podemos vivir? ¿Así puede vivir? En ninguna manera, dice, hermanos. Ya versículo 16, ¿verdad? ¿No? Y no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir? Ese cuerpo dueño es Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Jesucristo. Somos miembros del Señor. Jesucristo es dueño. Pero ese cuerpo usamos ¿dónde? Para mí, para mis deseos. ¿Sí? Esa fornicación espiritual. Tiene un marido, pero tiene otro, ¿verdad? ¿No? Otro marido andando, caminando, esa fornicación, ¿verdad? ¿No? O sea, espiritualmente, ¿qué es? Nosotros recibimos el Señor, mi Salvador, mi dueño, ¿verdad? ¿No? Luego nosotros vivimos según deseo de nosotros, ¿verdad? ¿No? Esa fornicación espiritual. Aquí ya vamos a ver versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él también. ¿Se une con quién? Con el Señor. El Señor murió por mí. Yo también viviré para Él. Luego yo viviré. Aún tengo deseo, ¿verdad? ¿No? Pero el Señor me amó. Para mí, solo el Señor. Yo viviré. Con Él viviré. Con Él viviré.
se une. ¿Con quién se une? Con el Señor. Así va a ser uno, dice. ¿Con quién uno? Con el Señor. Hermano, usted también desea, yo quiero vivir para esa carne. Yo quiero vivir para mí. ¿Surge o no surge? Surge, ¿verdad? ¿No? Porque esa vida más feliz, así piensa, para mí, ¿verdad? ¿No? Uniendo con el Señor, va a sufrir, así piensa. No hay tiempo libre, no puedo dormir, tampoco puedo ver novela, tampoco puedo disfrutar, así piensa. ¿Usted cómo piensa? Tampoco puede escuchar canción popular. Hey, hey, así tiene que hacer, ¿cierto? Tampoco puede hacer aquí todo, ¿no? Así algunos. Está equivocado, hermanos. Está equivocado. Totalmente está equivocado. Cuando se une, ¿con quién? Con el Señor, ¿verdad? ¿No? Esa vida más feliz. Más feliz, ¿verdad? ¿No? Como conejo, toda la vida. Voy a vivir. ¿Cómo va a vivir? ¿No? No, tengo miedo, ¿es verdad? ¿No? No, viviré libremente, ¿verdad? ¿No? Escapando del león. Toda la vida. Vive conejo, ¿cierto, hermanos? O vive ese conejo. Pero un día mordió. León mordió. Rompió hueso. Todo ya comió. Ya comió. ¿Dónde está el conejo? Con león ahora, con león. Muchos hermanos cristianos no quieren ser uno con Señor. Con la iglesia se une. Ay, dice. Toda la vida vivir para el evangelio. Esa vida. Luego toda la vida, ¿qué vida lleva? Conejo. Disfruta. ¿Hasta cuándo disfruta? ¿Hasta cuándo disfruta? ¿Hasta cuándo? Una vida más miseria. Toda la vida. Mejor, más rápido. Rápido. Unirse. Uniendo toda la vida como vive en la selva. Con león. Mira, ese es mi conejo. Amigo, orinando, caminando, escapando, así. Mira ese, leopardo también, leopardo, ¿no? Mira, está escapando. Ya, esa vida más feliz, ¿verdad? ¿No? Aquí, con el Señor une, hermanos. Con el Señor uno, andando, ¿cómo va a vivir? Como el Señor, ¿verdad? ¿No? Rey de reyes, de todas las cosas. No escuche, quiero vivir para esa carne. Con ese deseo de carne viviré. Hermanos, esa vida más pobre, más miserables. Aquí versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo y peca. Aquí como hablamos, ¿no? Fornicación no solamente físicamente. Fornicación espiritual. Teniendo nuestro marido. Nuestro Salvador es Cristo, ¿verdad? ¿No? En vez de vivir, andar con Él, nosotros vivimos según nuestro deseo de la carne. Entonces aquí ¿qué dice, hermanos? Versículo 18. Huid, dice, huid. Escapar, ¿verdad? ¿No? Huid. Dejar, ¿de dónde? De la fornicación. No viviré para mí. No viviré ese deseo de la carne. Va a sufrir. No hay felicidad. Versículo 19. Ya. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén, hermanos. Ya, no sois vuestros. Ya, su mano es de quién. Ya, ¿usted recibió la salvación? ¿Es correcto? ¿Cierto? Entonces ya su brazo, ¿de usted o de quién?
¿Su nariz de quién? Entonces no huele para mí, ¿cierto? Huele para quién? Para ese. ¿Ese cabello de quién? Mío es, ¿cierto? Mío es. Que nuestro cuerpo todo del Señor, dice, del Señor. Sí, no equivocamos, no de nosotros. Pero mucho usa para mí. Cabellos, ojos, manos, cuerpo, todo. Como fuera mío, ¿no? Así usamos. Pero aquí dice, no de nosotros. Entonces, del Señor es. Pues aquí dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es, hermanos. Versículo 20. Ya. ¿Podemos leer juntos? Sí, último versículo. 1, 2 y 3. Comprados. Amén, hermanos. Aquí habéis sido comprados. ¿Cuánto costó comprar a nosotros, Señor? Derramó su sangre. Sí, sangre preciosa. Entregó la vida del Señor. Así compró. Por eso habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese cuerpo fue comprado por la muerte del Señor Cristo. Por la sangre del Señor Cristo, Señor compró, dice. Por eso ese cuerpo no de nosotros. Tal vez engaña a Satanás. Vívelo según tu deseo. Viviendo tu vida estará bien. Sí, estará feliz, así habla. Pero va a sufrir más, hermanos. ¿Verdad, no, hermanos? Cuando viviendo para el Señor, esa vida más feliz. Luego el Señor también, más, sí, bendeciendo, ¿no?, a nuestra vida. El Señor también más preocupa. Ese hermano viviendo por mí, ¿qué necesita? Mira su tiempo, todo echando para mí. Mira su familia, sus hijos. Entonces, ¿qué necesita luego? El Señor más se preocupa. El Señor cubre toda la necesidad. Así, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ya, San Mateo capítulo 7. 7, versículo 7 voy a leer. San Mateo 7 voy a leer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dice. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ya está preguntando, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí dice, pedid y se os dará, dice. Entonces pidiendo sí o sí va a recibir, así está escrito, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ya usted pidiendo, ¿todo recibió? Sí. Aleluya, amén. Sí. Ya aquí, buscando, sí o sí va, hallaréis, dice, hallar. Llamando y se os abrirá, dice. Siendo hijo de Dios, luego pidiendo, luego buscando, luego llamando, ¿por qué no va a dar? Sí o sí va a encontrar, sí o sí va a ver, ¿no? Así dicen. Luego versículo 9 está escrito, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Su hijo pide pan, ¿usted qué dará? ¿Piedra? Eso está preguntando, ¿no? ¿Que va a dar piedra? No. ¿Qué va a dar? A pan. Ya vamos a ver. Versículo 10. O si le pide un pescado, le dará una
serpiente. Su propio hijo pide pescado, serpiente da. Creo que su padre da, parece. Hijos desobedientes. Que supra, luego pide, como serpiente va a dar. Serpiente va a dar a un hijo desobedientes. Serpiente da, hermanos. Hijo malcriado, hijo desobediente. Papá, mamá, tengo hambre, pescado. ¿Qué va a dar? Hijos desobedientes. A pescado da, desobedientes. Ya, aquí la Biblia, ya la respuesta de Dios, ¿qué es? Vamos a ver. Ya, 11. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará? ¿Qué dará? ¿Pan da? ¿Pescado da? Oh, buenas cosas a los que le piden. Aquí la respuesta es bueno, hermano, bueno. ¿Cierto, hermanos? Aunque ustedes piden, nosotros pedimos pan, ¿verdad? ¿No? Pero nuestro Padre que está en el cielo, ¿qué da? Buena da, buena. Esta noche usted pidió pan, Dios, pero no dio pan. Luego dio otra cosa. ¿Eso es? ¿Eso qué es? Qué buena es, hermano, usted. Usted pidió pan. Pan tiene que dar Dios. Pero otra cosa da Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Creo que no entendió bien. Ya, versículo 11. ¿Dios qué dio? Pidiendo pan. Pidiendo pan, pidiendo pescado, siendo nuestro Padre verdadero que en el cielo. ¿Qué dio? ¿Qué da? Ni pan ni pescado, ¿verdad? ¿No? Buenas cosas dando, buenas cosas. Tal vez esta noche, si lo que pidió no recibe, tal vez según mi punto de vista es piedra, tal vez es serpiente, parece, pero si Dios dio, eso es buenas. ¿Puede creer, hermano? ¿Qué es bueno esa piedra? ¿Qué es bueno esa serpiente? Pero ahí dijo, siendo padre físico también, el hijo pide, ¿qué da? Para su hijo da buenas cosas. Porque nuestro Padre verdadero que está en el cielo no va a dar. Va a dar buenas cosas, hermanos. Sí. Sí, esta mañana nosotros en la hora piadosa también hemos leído, ¿no? Un versículo, eso no me leyendo, ya terminamos. Recuerda, ¿no? Esta mañana, ¿no? Compartimos. Sí, Deuteronomio es capítulo 22, ¿no? Capítulo 22. El versículo 6, voy a leer. Ya Deuteronomio capítulo 22, el versículo 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o con huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Aquí cuando encuentre, dice, no, por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra. Entonces en ese nido la madre está protegiendo los pollos o huevos. En ese caso no tomará todo, dice. Sí, versículo 7. Dejarás ir a la madre y tomará los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus vidas. Cuando encuentra ese nido que está la madre, está echada, ¿verdad? ¿No? Protegiendo sus pollos, huevos. No tomará todo, sí o sí,
dejará, dice, ¿no? ¿A quién deja? La madre. ¿La madre qué está haciendo? Cuidando. ¿Qué está cuidando? Los pollos, huevos. Esa es la vida, ¿cierto? ¿No? Está protegiendo. Eso los predicadores, ¿no? Los que llevan la vida. ¿Qué lleva? Esa es la palabra de Dios llevando, el Evangelio. Hermano, mientras viviendo es el Evangelio, llevando la palabra de Dios, aparentemente entra un engaño pensamientos. Toda la vida viviendo para el Señor, para el Evangelio, no va a disfrutar, no va a estar bien, tú vas a perder. Muchas veces no escuchamos, ¿verdad? No deja, ¿sí?, vivir para el Señor. No deja vivir solamente por el Evangelio. Pero acá, si viviendo el Evangelio, llevando esta vida, la palabra de Dios, Dios que dijo, alguna persona quiere agarrar, ¿verdad? ¿No? Si dejará, dice, dejará. Dejará. Versículo 8, ¿no? Perdón, 7. Ya. Aquí podemos leer, ya usted también. Ya, luego terminamos. Ya. Ya. 1, 2 y 3. Sí, imagínese, hermano, viviendo para el Señor, por el Evangelio. Si alguna persona quiere dañar, ¿verdad? ¿No? Y alguna situación quiere herir a nuestra vida, ¿no? Sí, herir, ¿verdad? ¿No? Sí, herir. Entonces Dios en ese momento, un momento, ¿verdad? ¿No? Luego sí o sí va a hablar, que va a hablar igual que versículo 7. No tocará, ¿verdad? ¿No? ¿A quién no toca? A la madre. No dejará, dice, dejará. A hermanos que vive por el Evangelio, vive para el Señor, ¿verdad? ¿No? Deja, dice. Nadie puede tomar, nadie puede tocar. Esta noche, hermanos, ya no vivimos para sí mismos. Esa vida es maldición, hermanos, ¿verdad? Esa vida maldición. Como igual que ese joven, según su deseo, no se puede controlar, sufre. Pero esa noche, viviendo para el Señor que murió por nosotros, para Él viviendo, el Señor va a preocuparnos. Ese hermanos, no pensando su vida, ese hermano, no pensando su familia, solo viviendo para mí. Señor, más preocupas. Señor va a buscar. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? A eso necesita. Cubriré, ayudaré, protegeré. El Señor mismo todo va a cubrir. Amén. Y esta noche hasta aquí compartimos, ¿no? Sí. Voy a orar, luego voy a dar anuncio, luego 2 en 2 oramos esta noche, luego terminamos. Primero voy a orar, hermanos. Dios Padre, esta noche escuchamos y apóstol Pablo, aunque él también desea muchas cosas, todas las cosas me son lícitas, desea, también quiere, pero no conviene, dice, todas las cosas. Dios Padre, si aquí ese cuerpo también las viandas para el cuerpo, pero Dios destruirá eso todo. Luego, el cuerpo no vivirá para la fornicación, sino para el Señor. Entonces el Señor vivirá para nuestros cuerpos. Dios Padre, después de recibir la salvación, Satanás sigue engañándonos. Vive para ti mismo, vive para tu carne. Esa vida más feliz, más divertidos. Como toda la vida va a caminar con el Señor. Como toda la vida, sin espacio, sin libertad, servir el Evangelio. Eso es muy difícil. No va a tener felicidad. Pero al revés, esta noche escuchando, viviendo para el Señor, esa vida es más hermosa. Uniendo con el Señor,
yo viviré para el Señor. El Señor desea, eso haré, eso viviré. Ahí uniendo con el Señor también vivirá para nosotros. Dios Padre, esa noche estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos.